Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos nuestros fieles oyentes de AM/PM. Bueno, en esta primer parte del programa con Yolanda Salazar y ahora en la segunda sección de Nutrientes para el Alma estaremos con Juan Carlos Gaviria, el director de AM/PM. Queridos oyentes, un gran abrazo, un cordial saludo para todos ustedes y gracias por hacernos sentir el amor, el cariño que nos dan cada vez que nos escriben que están escuchando el programa de AM/PM. Recordemos, queridos oyentes, que la manera que ustedes tienen para respaldar nuestro programa es precisamente compartiéndolo. Y lo podemos compartir a través del Facebook y del YouTube. Ya saben, queridos oyentes, él queda ahí en la plataforma para que ustedes lo puedan volver a escuchar o lo envíen a sus amigos, compañeros y vecinos para que ellos lo puedan escuchar en cualquier momento o a cualquier hora del día. Les recuerdo que AM/PM se lanza a las 4 a.m. y se repite a las 10 de la noche. Así que, queridos oyentes, ya saben, a compartirlo. Un saludo muy, pero muy especial a todos los oyentes que nos escuchan aquí en nuestro país, a los que nos escuchan en Estados Unidos, a los que nos escuchan desde México. Un fuerte abrazo a los que nos escuchan en el Ecuador, a los que nos escuchan en Chile, a los que nos escuchan en Perú y ya sabemos que hay un oyente que nos escribió desde Brasil. Un saludo muy pero muy especial a quienes nos escuchan en Australia y en España. Para ustedes, queridos oyentes, nuestro cariño y nuestra gratitud, por supuesto que sí. Así que qué maravilloso entonces es hoy poder compartir con ustedes en AM/PM aquí en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas con Yolanda Salazar. Recordemos, queridos oyentes, que en el programa anterior, cuando hablábamos del valor del tiempo y de organizar nuestras prioridades, pues es importante que recordemos cada uno de nosotros que el Señor nos ha provisto de todo el tiempo que necesitamos, pues para que llevemos a cabo las tareas que deseamos, por supuesto, y que Dios quiere que nosotros cumplamos. Por otra parte, queridos oyentes, pues Dios también ha puesto en nuestras manos gran riqueza. Dios ha puesto en nuestras manos la vida, Dios ha puesto en nuestras manos los talentos, Dios ha puesto en nuestras manos los recursos materiales, Dios ha puesto en nuestras manos también la familia y Dios ha puesto en nuestras manos también la profesión, el trabajo y todo lo que ustedes y yo tenemos. Entonces, tenemos que recordar que todas estas cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos, pues deben ser administradas. Y ustedes y yo debemos ser administradores conforme a la voluntad de Dios. Por eso, el manual de vida nos enseña lo que es la administración. Y en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2, pues nos habla la palabra de Dios claramente. ¿Y qué nos dice? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, queridos oyentes, la palabra de Dios nos recuerda que ustedes y yo somos administradores. ¿De qué? De nuestros talentos, de nuestra riqueza. Somos administradores de la vida, administradores de los recursos materiales que tenemos. Ustedes y yo somos administradores de la familia, somos administradores de la profesión y del trabajo que tenemos. Y como administradores, el manual de vida dice que se requiere que cada administrador sea hallado fiel. Sí, señores, tenemos que ser fieles administradores. ¿Esto qué significa? Que no podemos darnos el privilegio ni tampoco tenemos el tiempo para desperdiciar lo que Dios nos ha dado, nuestra vida, nuestra familia,
nuestros talentos, nuestros recursos materiales, nuestra familia, nuestra profesión. Es nuestra decisión ser administradores fieles o es nuestra decisión ser insensatos en la administración y desperdiciar lo que Dios nos ha dado. Recordemos, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar, a un personaje extraordinario en el manual de vida, y es Noé. Recordemos, queridos oyentes, que Noé es una de las figuras más destacadas del Antiguo Testamento. Y Noé es destacado porque vivió en medio de un mundo corrupto. Dice que la perversidad era tal que había subido delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que Noé vivió en medio de ese mundo corrupto. Pero aunque el mundo era corrupto, Noé se distinguió por seguir un plan como un administrador diligente. ¿Esto qué significa? Que Noé vivió por prioridades y Noé cumplió su propósito de vida. Sí, Noé nunca le falló a Dios. Noé no se volvió corrupto como el mundo corrupto que lo rodeaba. Queridos oyentes, muchas veces nosotros nos hemos escudado en otros por la maldad que hay en nuestro corazón, pero no es el mundo el que me corrompe. Yo ya estaba corrompido en mi corazón y por eso actué de esa manera. De hecho, muchos hombres dicen que la política lo dañó. No, él ya estaba dañado antes de llegar a la política. Es que lo dañó el amigo. No, él ya estaba dañado cuando conoció al amigo, porque son nuestras decisiones las que marcan la historia de nuestra vida, queridos oyentes. De hecho, el manual de vida nos recuerda que el bien y el mal están en nuestro poder. Escoge pues la vida o la muerte, el bien o el mal, escoge. Y el mismo manual de vida nos enseña que Dios es un Dios tardo para la ira, grande en misericordia y en bondad, pero que Él no tiene por inocente al malvado. Entonces, queridos oyentes, no es que el mundo nos vuelva malvados, es que yo ya soy malvado en mi corazón, porque yo puedo vivir en medio de un mundo corrupto siendo una persona correcta. Recordemos entonces algo muy importante, y es que Dios siempre debe ser lo primero y lo más importante de nuestra vida. Y eso nos lo dejó claro Noé. ¿Por qué? Porque Noé no se dejó arrastrar por las costumbres de su época. No, Noé escuchó siempre la voz de Dios. Incluso escuchó la voz de Dios cuando parecía absurdo, cuando Dios le dijo que construyera un arca sin ni siquiera haber lluvia. Y recordemos lo que nos enseña el manual de vida en Génesis capítulo 6, versículo 9. ¿Qué nos dice el manual de vida? Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Qué maravilloso lo que nos enseña Génesis capítulo 6, versículo 9, queridos oyentes. Noé, ¿cómo lo describe el manual de vida? Como un varón justo. Y no solamente era un varón justo, sino que el manual de vida nos dice en Génesis 9:6 que era perfecto en sus generaciones. El hecho de que hubiese una generación perversa, una generación corrupta, no significó que Noé fuera corrupto. Por el contrario, era varón justo y era varón perfecto, pero por una razón. ¿Cuál? Que Dios caminó con Noé. ¿Qué significa? Que Noé también caminó con Dios. Entonces podemos ver que mientras alrededor de Noé había gente, sí, gente que desperdiciaba su vida, gente que malgastaba su tiempo, pues Noé
decidió caminar en los planes de Dios. Y por eso el manual de vida nos dice en Lucas capítulo 17, versículo 27, algo muy especial. Y nos dice Lucas 17, 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Queridos oyentes, recordemos que Dios le dijo a Noé que construyera el arca. Y esa arca, queridos oyentes, pues tenía unas dimensiones, tenía unas especificaciones muy claras. ¿Cuánto tiempo duró Noé en la construcción del arca con su familia? 150 años, queridos oyentes. Esa generación tuvo 150 años para arrepentirse, 150 años para aprender a vivir como lo hacía Noé. Sin embargo, ellos tomaron la decisión de mantenerse en la corrupción de sus vidas, ignorando la vida y el testimonio de Noé. Cuando seguramente voltearon a mirar a Noé, cuando Noé entró en el arca y Dios mismo cerró la puerta y empezó el diluvio y los destruyó a todos. Queridos oyentes, ese panorama es uno de los panoramas más dolorosos que uno puede encontrar en el manual de vida. Ustedes y yo seguramente, si pensamos en el diluvio cayendo, Noé dentro del arca, escuchando a esos hombres y mujeres seguramente golpeando el arca para que los dejara entrar, y ya Noé no podía hacer nada. Por eso Dios cierra la puerta. Noé no lo podía hacer, era Dios mismo, porque durante 150 años les dio la oportunidad de que se volvieran de sus malos caminos. Entonces, queridos oyentes, Noé es el que entra al arca con toda su familia. Los demás fueron destruidos. Entonces, poner a Dios en primer lugar, queridos oyentes de AMPM, implica que nuestras decisiones y que nuestras acciones están alineadas con la voluntad de Dios y con su tiempo, y que nuestra vida no está alineada a la presión del entorno. Por eso nos recuerda el manual de vida que Noé obedeció desde el momento mismo en que fue comandado y en adelante por toda su vida, queridos oyentes. Noé nunca preguntó el cómo, el dónde, ni cuándo sería. Noé sencillamente empezó a construir el arca desde el momento mismo en que Dios le dijo que lo hiciera. La lluvia y el tiempo de la lluvia era de Dios. Por eso, queridos oyentes, Noé construyó un arca y la construyó basado en hechos que aún no ocurrían y que no ocurrirían en mucho tiempo. Noé, queridos oyentes, demuestra o nos demuestra a todos nosotros que estaba decidido a cumplirle a Dios. Y otra cosa más, Noé estaba decidido a salvar su familia. Sí, Noé, Dios le había dicho a Noé que traería un diluvio, y Noé sencillamente se pone en marcha. Y eso lo vemos en el manual de vida en Hebreos capítulo 11, versículo 7. ¿Y qué dice el manual de vida? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Queridos oyentes, qué maravilloso. Dice la palabra de Dios que por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Sí, así que, queridos oyentes de AMPM, aquí en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar,
Pues recordemos que la construcción del arca transcurrió, como se los dije ahora, por un promedio o un periodo aproximado de un siglo, 150 años. Y este dato, queridos oyentes, es importante porque aquí podemos decir el tiempo cuenta. ¿Saben por qué? Porque cuando la fe es probada, pues muchos creyentes reciben la promesa y la dirección de Dios, pero pierden la prueba. ¿Y saben por qué? Porque no saben esperar el tiempo que Dios les disponga. Recordemos que el tiempo nos prueba y el tiempo nos permite perseverar. Y lo más importante es que aún nuestro crecimiento personal y espiritual dependen del tiempo de Dios. Entonces, Noé, vemos en él cómo desarrolló una fe y Noé desarrolló una confianza en Dios inquebrantable, queridos oyentes. Y así debe ser nuestra fe delante de Dios y nuestra confianza en Dios. ¿Cómo debe ser? Inquebrantable. Noé siempre se mostró seguro. ¿Y saben por qué? Porque Noé no se dejó afectar por su entorno, un entorno corrupto, dice la palabra de Dios. Y Noé tampoco se convirtió a ese entorno corrupto, sino que Noé fue un instrumento, sí, de Dios para mostrarle a una generación corrupta que un hombre puede vivir justo, sí, y puede vivir limpiamente delante de Dios en medio de una generación corrupta y perversa. Entonces Noé fue el instrumento de un nuevo comienzo para la humanidad. Recordemos que en el diluvio todos murieron y el único que sobrevivió fue Noé y su familia. Entonces, queridos oyentes, ustedes y yo tenemos que recordar en medio de nuestra vida que debemos priorizar nuestro tiempo y debemos priorizarlo en Dios, en nosotros y por supuesto en nuestras familias. Claro que sí. ¿Saben por qué? Porque eso fue lo que Noé hizo. Noé priorizó a Dios en su vida, el tiempo y su familia. Y aquí vemos, de hecho, que Noé involucró a su familia en la obra del arca. Sí. ¿Y cómo lo hizo? Pues Noé administró el tiempo de la construcción del arca, pero también administró dentro del arca cuando fueron los días del diluvio y después mientras las aguas volvieron a bajar. Entonces vemos que Noé involucró a su familia en la obra del arca, así como en la administración de la alimentación y por supuesto el cuidado de los animales dentro del arca durante el diluvio. La familia de Noé también trabajó y vemos a Noé y su familia unidos en ese proyecto. ¿Y qué hace? Seguramente al interior del arca, pues se fortalecieron los lazos familiares entre Noé y toda su familia. Queridos oyentes, cuando la familia entonces es un proyecto de todos, sí, y todos sus miembros están comprometidos y unidos, pues ¿qué va a pasar? Se van a mantener unidos en la fe y van a trabajar juntos en los planes de Dios, claro, perseverando, fortalecidos y bendecidos, como nos enseña el manual de vida en Génesis capítulo 6, versículo 18, cuando Dios le dijo: y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, queridos oyentes, vemos que en Noé el trabajo no fue impedimento para que Noé también se ocupara de su familia. Y aquí nos demuestra que se puede trabajar, claro que sí, y que también nos podemos ocupar de nuestra familia y podemos trabajar duro
sin perder de vista lo esencial. Por eso, queridos oyentes, cuando el trabajo se hace siguiendo la instrucción de Dios, con un plan determinado y con un plan organizado y con un adecuado manejo del tiempo, pues ustedes y yo vamos a ver la mano de Dios sobre nosotros, como lo vio Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 22 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sí? Noé no delegó su responsabilidad, Noé hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera y lo hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Queridos oyentes, ¿cómo lo hacemos ustedes y yo? Hacemos las cosas en el tiempo que se requiere, aún aquella expresión de no alcanzo, no puedo, es demasiado, la estamos usando, o más bien ustedes y yo nos estamos organizando en las tareas rutinarias para llevar a cabo lo que Dios quiere que ustedes y yo hagamos. Entonces podemos preguntarnos todos nosotros, queridos oyentes de AMPM, ¿estamos construyendo solo una carrera o también estamos ustedes y yo trabajando en un legado familiar? Queridos oyentes, hoy estamos en medio de un entorno laboral lleno de mucha presión. Estamos en medio de un entorno con muchas tentaciones y donde hay decisiones difíciles. Pero vemos en Noé cómo Noé nos enseña que su trabajo no fue para envanecerse y menos para enriquecerse y por supuesto menos para alejarse de Dios, sino que fue para cumplir un propósito superior. ¿Y cuál era? Pues preservar su vida, la vida de su familia y poder preservar lo que Dios le había entregado en sus manos. Recordemos que Dios le dio la administración de los animales, sí, que estaban salvando en el arca. Recordemos que uno muchas veces ve en el arca entrando parejitas y la palabra de Dios es tan clara cuando dice que los animales domésticos serían 7 parejas y los animales salvajes serían una pareja. Hasta en eso Dios administra el reino animal de una manera extraordinaria, como administra nuestro tiempo, y cuánto más nosotros debiéramos administrar lo que Dios nos da. Por eso dice el manual de vida que es necesario que sean hallados los administradores fieles. Por supuesto que sí. Entonces, queridos oyentes, ustedes y yo estamos llamados a reflejar calidad, sí, compromiso. Estamos llamados a reflejar visión, claro, y hasta impactar el mundo que nos rodea. Noé impactó el mundo que lo rodeaba, claro que sí. ¿Cuánto se arrepintió aquella generación cuando estaba en medio del diluvio? No haber escuchado a Noé, no haberse acercado a Noé y no haber entrado en el arca cuando tuvieron la misma oportunidad de Noé, solo que ellos decidieron mantener una vida de corrupción en su corazón. Entonces, queridos oyentes, como nos enseña Gálatas capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Queridos oyentes, no viva mirando el mundo, viva mirando a Dios, porque si usted se queda mirando al mundo se va a desalentar o se va a corromper. Pero si miramos a Dios, nos vamos a alentar para seguir adelante, creciendo en sabiduría y en inteligencia, queridos oyentes. Entonces, nunca olvidemos mirar a Dios. ¿Para qué? Para que ustedes y yo podamos tener una sabia gestión del tiempo. Sí, para que podamos seguir las instrucciones de Dios, para que mirándolo a Él podamos vivir con sabiduría, podamos vivir alineando nuestra vida a las prioridades de Dios y no a la presión de nuestro acelerado entorno.
y lo que es peor, presionados por un mundo corrupto. Y esto, queridos oyentes, pues nos va a permitir a ustedes y a mí a llevar a cabo los planes de Dios y a encontrarle sentido a todo lo que hacemos. Sí, porque Dios le da sentido a nuestra vida para que podamos seguir construyendo, por supuesto, nuestra vida y podamos seguir construyendo nuestras familias. Por eso, queridos oyentes, recordemos que hay áreas por orden de prioridad y la primera pues es nuestra área espiritual. Sí, debemos priorizar la relación con Dios, aunque no entienda, quizás al principio, recuerde que como Noé comprenderá el propósito de Dios. Hay otra área por la cual ustedes y yo tenemos que priorizar y es nuestro crecimiento personal. Sí, hay que crecer en la fe, porque la fe, queridos oyentes, desarrolla seguridad, desarrolla sabiduría y nos ayuda en las decisiones y nos permite vivir con satisfacción personal. Hay que priorizar nuestra familia, tenemos que orar por la familia, tenemos que involucrarlas en los proyectos de nuestra vida y por supuesto hay que proteger su fe. Y hay otra área muy importante que debemos priorizar y es nuestra vida laboral. ¿Por qué? Porque trabajar con excelencia nos permite testificar del Dios que guía nuestros pasos. Finalmente, queridos oyentes, qué maravilloso es que ustedes y yo podamos colocar delante de Dios todas las decisiones que requiramos en este momento. Esas decisiones en las que hoy tenemos que tomar seguramente alguna decisión y sobre todo respecto a mejorar y cómo no poner delante de Dios la petición que nos ayude a administrar sabiamente nuestra vida y por supuesto que Dios nos ayude a administrar sabiamente nuestro tiempo, queridos oyentes. Sí, ¿cuál es nuestra motivación hoy aquí en AMPM en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida? Pues a que ustedes y yo hagamos los ajustes necesarios para que podamos tener una buena organización de nuestro tiempo y una sabia administración de nuestras vidas. Ahí, queridos oyentes, encontraremos el propósito y aprenderemos a vivir vidas con sentido y vidas con felicidad. Así que, queridos oyentes, ¿qué les parece si finalizamos este tiempo delante de Dios y ustedes y yo abrimos nuestro corazón delante de Él y le digamos: Señor, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón, aquí estoy yo. Señor, rogándote desde lo profundo de mi alma que me enseñes a ser ese hombre y esa mujer justo, ese hombre y esa mujer al estilo de Noé, un hombre y una mujer perfecta, Señor, en medio de mi caminar contigo. Sí, cuando hablamos de ser hombres perfectos, son los hombres y mujeres, Señor, que caminan contigo. No tiene que ver con los hombres y mujeres que no se equivocan, pues de hecho tu palabra nos permite ver más adelante. Noé se equivocó, pero Noé caminó contigo y tú, Señor de los cielos, siempre respaldaste a Noé. Señor, cuando caminamos contigo, siempre tendremos un respaldo de amor, un respaldo de victoria, un respaldo de ayuda, un respaldo de confianza. Permítenos, como Noé, Señor, poder estar delante de ti. Quizás estamos rodeados de un mundo corrupto, de un mundo lleno de violencia, de un mundo lleno de dolor, de tristeza, de amargura, aún de decepción. Un mundo, Señor, en el que se devoran unos a otros. Y seguramente, Padre, yo también he sido víctima de aquellos que han querido devorar mi vida, pero aquí estoy delante de ti. No me permitas nunca, Señor de los cielos, caer en la corrupción de mi alma y de mi corazón. Guárdame, Señor, de ser un murmurador, de ser una persona que miente, una persona, Señor, que habla perversidades de otra.
Enséñanos a ser hombres y mujeres prudentes, temerosos delante de ti, Señor. Guárdanos de ser hombres y mujeres necios que no escuchan tu verdad, que no escuchan tu palabra, y por eso viene el diluvio, Señor, en sus vidas personales y los destruye. Padre, aquí está mi vida. Enséñame como Noé a obedecerte en todo momento. Enséñame a seguir, oh Dios, a que yo siga tus instrucciones todos los días de mi vida. Y entonces, como dices en tu palabra, tendré oídos para oír, ojos para ver y corazón para entender lo que tú tienes para mí. Digámosle a Él, así como Noé, yo quiero, Señor, que así cuando Él fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían, Él con temor se preparó. Sí, cuando tu palabra, Señor, nos enseña el principio de la sabiduría, es el temor a ti. Porque el hombre que te teme es el hombre sabio, el hombre que se alinea con tus verdades. El hombre, Señor, que se alinea contigo, con tu propósito, ese es el hombre sabio. Y tu palabra dice, Señor, que Noé fue advertido y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Yo quiero ser como Noé, ser advertida por ti, Señor, aún de mis caminos, de mis pensamientos, Señor, en lo que hago, en lo que soy, en lo que vivo delante de ti. Y quiero preparar todos los días de mi vida el arca en que mi casa se salve, porque en esa arca se salvó Noé y toda su familia. Por eso, Padre, que cada uno de nosotros seamos esos instrumentos útiles en tus manos, fruto de encontrar en ti la salvación, salvar también a nuestras familias delante de ti, papá. Por eso te damos muchas gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu benevolencia. Gracias, Señor, por hacerme un sabio administrador. Como dices en tu palabra, es necesario que sean hallados, Señor, administradores fieles delante de ti. Sí, así nos dices en 1 Corintios 4:2. Se requiere los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ayúdame, Señor, a administrar bien mi vida delante de ti. Ayúdame a administrar mi tiempo delante de ti. Ayúdame, digámosle todos, ayúdame. Ayúdanos a administrar, Señor, nuestras familias delante de ti, para que todos nosotros seamos hallados fieles delante de ti. Y como dices en tu palabra, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Que todos los días de mi vida, Señor, yo pueda escuchar que tú me dices, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero vivir siempre en tu gozo, fruto de mi fidelidad delante de ti, delante de tu plan, delante de tu propósito, y con él mi bendición para mí y para toda mi familia. Padre, gracias por escuchar nuestra oración, por atender nuestro clamor, Señor, y por enviarnos tu ayuda. Padre, hoy te pedimos pues que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté en nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, qué maravilloso es poder finalizar este primer espacio de AMPM aquí en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas con Yolanda Salazar. Así que ya saben, queridos oyentes, este es el momento para que compartan el programa a través de el Facebook. Les recuerdo que en el Facebook usted busca Colmundo Radio, le da seguir y ahí estamos listicos para que usted pueda compartir el programa de AMPM a sus amigos, compañeros y vecinos. Y si de pronto ustedes no tienen Facebook, pueden encontrarnos también a través del YouTube. Ya saben, queridos oyentes, buscan Colmundo Radio, le dan la campanita de seguir y ahí encuentran
colgadito en la plataforma el programa de AM/PM y lo pueden compartir a sus amigos, compañeros y vecinos. También quiero invitarles a escuchar Despierta Mujer Empoderada con nuestra líder mundial, la líder Saidi Eliana Mora, a través de la plataforma del Spotify, con un podcast que sale todos los viernes. Maravilloso, queridos oyentes, para que lo podamos escuchar, sí señores, y podamos ser ministrados en nuestras vidas. También les invito a escuchar Teoterapia y Meditación con nuestro líder mundial, el líder Jimmy Chamorro, que se transmite todos los días de lunes a viernes a las 5 a.m. Así que, queridos oyentes, con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a la siguiente sección del programa con Juan Carlos Gaviria, Nutrientes para el Alma. En AM/PM, Nutrientes para el Alma. Sí, señores, continuamos aquí en AM/PM, en nuestra segunda sección del programa, Nutrientes para el Alma. Bueno, vamos con un nutriente muy especial, como siempre nuestro Padre Dios nos quiere formar, nos quiere enseñar, quiere hacer de cada uno de nosotros sus instrumentos aquí en la tierra. Y el nutriente de hoy que tenemos pues se llama Dios siempre estará. Dios siempre estará. Lo encontramos en Génesis capítulo 48, versículo 21. Nos dice así el manual de la vida. Y dijo Israel a José: He aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Génesis 48, versículo 21. Bueno, aquí está en el diálogo Israel, que es también Jacob, en un diálogo hermosísimo con su hijo José. Recordemos que él ya había bendecido a los hijos de José, había declarado benditos a Efraín y a Manasés, había declarado para ellos el bien de Dios en sus vidas, el que ellos continuaran llevando el legado de su abuelo, que ellos se hubieran marcado todo lo que habían vivido Jacob, Isaac, Abraham, los patriarcas, y que ellos se encargaran de multiplicarse en la tierra de Egipto para algún día salir de allí hacia la tierra prometida. Ya había declarado la bendición en los jóvenes, en aquellos nietos. Y ahora pues ya viene aquí a dar unas nuevas instrucciones a su hijo. Es decir que Jacob, o sea Israel, aprovechó muy bien esos 17 años que tuvo para compartir con sus hijos, con sus nietos y con todo aquel pueblo que quedaría allí instalado en Egipto, el pueblo de Israel. Recordemos que llegaron 70 a Egipto y luego salieron más de 600,000 después de muchos años que fueron multiplicados y fueron establecidos. Pues bien, aquí en este diálogo tan hermoso le dice Jacob a José su hijo, Israel le habla a su hijo José: he aquí, yo muero. Está anticipándose Jacob a lo que ya se acercaba para él, que era el partir de este peregrinaje, el partir de esta tierra a la casa del Padre, de nuestro Padre Celestial, a la casa de Papá Dios. Ya estaba cerca su partida de aquí de la tierra. Y por eso él le dice: he aquí, yo muero. Yo aquí termino mi trabajo, mi tarea, mi labor. Pero vea, José, ¿sabe qué, José? Dios estará con vosotros. Dios continúa con ustedes. Dios siempre estará ahí con ustedes, porque Dios es omnipresente, tal cual como lo es omnipotente y como lo es omnisciente y omnipresente. Dios siempre estará presente contigo, José. Dios siempre estará presente con tus hijos. Dios siempre estará presente con su pueblo, con su Israel.
y Dios estará hasta el cumplimiento de todas las promesas. Dios estará allí haciendo la obra, preparando el camino de lo que vendría, que sería la llegada del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y con Él, continuaría nuestro Padre Dios como hasta hoy permanece, acompañándonos. Está con nosotros y está para fortalecer nuestras vidas, para llenarnos de salud, de vigor, de sanidad, de esa salud necesaria para cumplirle a Él sus propósitos. Por eso Él dice con toda convicción: yo muero, pero Dios, Dios mi Padre estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Recordemos que ellos habían llegado de la tierra de Canaán, tanto Jacob como todos sus hijos, incluyendo a José. Habían llegado de la tierra de Canaán, de la tierra que fluye leche y miel, de la tierra que Papá Dios le había prometido a Abraham que sería para ellos y para toda su descendencia, la descendencia del patriarca Abraham, del patriarca Isaac, del patriarca Jacob y sus descendientes, sus hijos, las 12 tribus de Israel. Y entre ellas, siempre lo repito, la tribu de Judá, de la cual viene nuestro Señor Jesucristo y de la cual venimos nosotros, hoy sus discípulos, hoy los cristianos. Esa es la tierra de Israel, esa es la tierra maravillosa, la tierra de Israel, a la que Jacob le dice: Dios estará con vosotros y Dios os hará volver a la tierra. Habla específicamente a la tierra de vuestros padres. Qué maravilloso poder comprender lo que dice siempre la palabra de Dios. Dios cumple sus promesas. Y entonces el varón, en este caso, estamos hablando de Jacob, estamos hablando de Israel. Este varón representa la autoridad de Dios en el hogar. Y así nosotros, como Jacob y como José, representamos como varones la autoridad de Dios en el hogar. Y en su papel de papá es como más posibilidades tiene de afectar positiva o negativamente la vida de sus hijos. Aquí vemos que de una manera positiva afectó la vida de su descendencia, de sus hijos, de sus nietos, aquel Jacob, aquel Israel. Así entonces, como la relación que ellos puedan tener con Dios por el resto de sus días. Jacob estaba asegurando la relación que tendrían los descendientes, su descendencia, esa relación que debía continuar con Dios por el resto de sus días. El comprender entonces que Dios estará siempre con nosotros es comprender la paternidad de Dios. El que nuestros hijos comprendan que Dios siempre estará con ellos es que ellos comprendan la paternidad de Dios, la cual no es nada fácil para un ser humano. Por esta razón resulta tan difícil someterse a la autoridad de Dios y estar dispuesto a obedecer su voluntad. Por eso un padre tiene la inmensa responsabilidad de llevar a cabo ante sus hijos la correcta función de quien los forma, porque los ama. De esta manera, allanarles el camino para conocer a Dios como el Padre amoroso que es. Y créame, mi querido oyente, que para esto vivimos nosotros los padres. Para eso luchamos, oramos, nos preparamos, nos capacitamos para darle el mejor testimonio a nuestros hijos. Y el mejor testimonio es que ellos conozcan a Dios, es que ellos conozcan y sepan que Dios está con ellos como poderoso gigante, que ellos conozcan a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, y que le conozcan de tal manera que le amen, que le alaben, que le adoren,
y que le sirvan con todo su corazón. Eso era lo que Jacob quería darle a entender a José, de que lo más importante era que ellos entendieran que Dios siempre estaría con ellos. Y así lo sigue hoy cumpliendo, porque Dios sigue siendo el Dios de Israel, el Dios de su pueblo, el Dios de nosotros, su descendencia. Él sigue con nosotros haciendo maravillas, milagros y prodigios. Él sigue con nosotros siendo nuestro protector y siendo nuestro proveedor. Aquel que provee para nosotros todo lo que nos hace falta, todo lo que nosotros necesitamos. Es maravilloso. Por lo tanto, nosotros tenemos que formar, así como amamos, así nosotros formamos. ¿Cierto? Como hay una ilustración que dice: hijo, porque te amo, te disciplino. Es decir, porque te amo, te tengo que formar en disciplinas, con correcciones, con enseñanzas, con el insistir en que elijan el camino correcto. Claro, porque te amo, te disciplino, porque te amo, te formo para que dependas de Dios con todo tu corazón. De esta manera les allanamos el camino para que conozcan a Dios como aquel Padre amoroso que Él es y que necesitan, y que ellos siempre glorifiquen a nuestro Padre Celestial, lo hagan conocer también a otros, y todo lo que hagan, lo hagan para la gloria de nuestro Padre Dios, en sus vidas, en sus profesiones, en sus trabajos, en sus matrimonios, en todo lo que ellos emprendan y hagan. Por eso lo mejor que un padre puede hacer es llevar a sus hijos, es llevar a su descendencia a experimentar la paternidad de Dios, a tener esa experiencia de disfrutar de que nuestro Dios es nuestro Padre. Es experimentar la paternidad de Dios lo que nuestros hijos anhelan y necesitan. Es el mayor tesoro que podremos darles a ellos. Muchas veces decimos: hijo o hija mía, siempre vas a contar con tu papá, yo siempre estaré contigo. Pero existen dos consideraciones. Primero, si bien yo estoy convencido de que esto es cierto, pues sé que esto no es así, porque yo no puedo estar con ellos las 24 horas del día. Cuando están en su colegio, cuando están en la universidad, en su trabajo, pues no lo puedo hacer. Pero Dios sí estará con ellos siempre, porque repito, Dios es omnipresente, siempre está con nosotros y siempre estará pendiente de los nuestros, y en este caso de nuestros hijos. Yo confío que Dios está siempre con mi esposa, con mis hijos, hoy en día con mi nieta, con mi nuera y con toda mi familia. Es Dios quien va con ellos. Yo no puedo estar presente con ellos ni con mis padres, pero yo tengo la confianza que Dios está con ellos, como un poderoso gigante que les cuida, que les provee y les protege. Por eso, aunque yo no puedo estar con ellos las 24 horas del día, pero Dios sí estará con ellos siempre. En segundo lugar, el día en que como padre, pues yo parta a la presencia de Dios, claro, porque esto nos va a pasar a todos. Partiremos algún día, partiremos en algún momento a la casa de nuestro Padre, terminaremos el peregrinaje en esta tierra y llegaremos a la casa de nuestro Padre. Algún día esto va a suceder, claro, el día en que como padre parta a la presencia de Dios, no podré tampoco cumplir la promesa a mis hijos y a su descendencia de estar siempre con ellos. Pero Dios sí, Dios siempre estará con ellos y para ellos. Por eso es tan importante, mis queridos oyentes de AMPM, como padres, que enseñemos a nuestros hijos a depender de Dios, su verdadero Padre, a mirarle a Él
y que sepan que nunca les dejará. Esa es su promesa maravillosa. Así que nunca van a experimentar la orfandad, pues nunca estarán solos, porque tienen el Espíritu Santo de Dios en su vida. Tienen el espíritu de adopción por el cual aprenden a clamar: Abba, Padre, Papá, Dios, mi Padre bueno, mi Padre Dios, tú eres mi Padre, tú siempre estás conmigo, tú siempre estarás conmigo en mi vida y tú irás allí conmigo porque eres Dios omnipresente, Dios omnisciente que todo lo sabes y Dios omnipotente que todo lo puede. Preguntémonos entonces, mis queridos oyentes, ¿cuál es la pregunta? ¿Estamos experimentando al Dios que siempre está con nosotros y así lo estamos transmitiendo a nuestros hijos o estamos mostrando cosas diferentes? Es tiempo de cambiar de actitud. Es tiempo de confiar en Dios como nuestro Padre, de que Él cuida de los nuestros. Y es tiempo para enseñarles a nuestros hijos, enseñarles a nuestra descendencia, a que su Padre Dios siempre estará con ellos. Aquel que es nuestro Padre, que está con nosotros hoy, siempre estará con nosotros, siempre estará con nuestros hijos y con nuestra descendencia. Yo les invito en este momento, mis queridos oyentes, para que cerremos los ojos, para que abramos el corazón y levantemos esta oración. Digámosle a Dios: Espíritu Santo de Dios, hoy me acerco a ti, admirado por toda tu riqueza, aquella riqueza que me das en tu palabra, todo aquello con lo que tú me nutres. Me alimentas cada día, Señor, con tu palabra, que es vida para mí. Dígale gracias, Padre Dios, porque tú eres mi Padre. Y qué maravilloso que eso es aquello que yo puedo entregarles a mis hijos. Tu paternidad sea para ellos, para mis hijos, Papá Dios. Ese maravilloso regalo que tú un día me entregaste y que también tienes para ellos. Como Jacob lo decía allí a su hijo José, le dijo José: yo muero, pero Dios no muere. Y así también sucede para con nosotros. Un día vamos a morir, vamos a partir de esta tierra, vamos a parar aquí en este peregrinaje en la tierra como embajadores del cielo. Pero Dios nunca muere, Dios no muere. Dios permanece allí porque Dios está vivo. Él vive y Él estará siempre como su Padre. Gracias, Padre, por la resurrección de tu Hijo. Gracias porque a mí también me has dado la resurrección para vida eterna. Tú me la has dado, Señor Jesús. Ese es tu regalo para mí, para que yo disfrute de tu Padre, de tu paternidad, Señor, y que mis hijos disfruten de mí, pero que disfruten de ti, que eres el Padre Dios. Señor, nosotros partiremos de esta tierra y te pedimos, Señor, que así como has sido Padre para mí, así como has sido Padre para nosotros, lo seas para mi descendencia, que lo seas para mis hijos, como para los hijos de ellos, que como has estado conmigo, estés con cada uno de ellos, que tu Espíritu Santo siempre les guíe, Señor, les acompañes. Gracias, Padre bueno y misericordioso, mi Dios de pactos, gracias, y oramos a ti, Papá Dios, convencidos en tus hermosas promesas, que tú siempre estarás con nosotros y con los nuestros. En el nombre de Jesucristo oramos a ti, Padre bueno, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos oyentes de AMPM, bueno, ya saben, ayúdenos a compartir el programa ahí por Facebook, por YouTube, compartir a sus contactos, a sus amigos, allí en su Facebook, en su YouTube,
ayúdenos a compartir el programa. Por aquí en el chat escríbanos desde donde nos escuchan y sus comentarios del programa. Bueno, ya saben, como siempre, anhelamos para ustedes un abrazo con todo el corazón, con mucho cariño. Deseamos también que nuestro Padre Dios les bendiga rica Y abundantemente. Chao. Bye.